Hay un momento específico que muchos hombres conocen bien. Es ese momento en que llevas días, quizás semanas, sin enviar un mensaje, sin llamar, sin aparecer. Te fuiste con calma, sin drama, sin insultos y sin escenas. Y entonces llega la duda, una duda silenciosa pero corrosiva. ¿Y si simplemente no le importó? ¿Y si mi ausencia fue irrelevante? ¿Y si yo era tan fácil de olvidar? Si eso te ha pasado, este video es para ti. Hoy vamos a hablar de lo que realmente ocurre en la mente de una mujer cuando el hombre que amaba decide irse en silencio y no vuelve. No estoy hablando de teorías románticas ni de estrategias para recuperarla. Estoy hablando de psicología emocional real, de lo que sucede por dentro, aunque por fuera todo parezca tranquilo. Y te adelanto algo, lo que descubras hoy va a cambiar la forma en que ves tu propia decisión. Sección 1. La negación funcional. Vamos a empezar por el principio, por el momento más engañoso de todo el proceso, porque en los primeros días después de que te fuiste, todo parece normal. Ella sigue publicando en sus redes, sigue quedando con sus amigas, sigue con su rutina. No hay mensajes largos, no hay llamadas, no hay drama visible. Y tú, desde afuera, ves eso y piensas, ¿lo ves? No le afectó, yo no era importante. Pero eso es exactamente lo contrario de lo que está pasando. Lo que está ocurriendo en esos primeros días tiene un nombre en psicología, negación funcional. Y no significa que ella esté fingiendo, significa que su mente la está protegiendo. El sistema emocional humano, cuando enfrenta una pérdida significativa, no la asimila de golpe. La pospone, como cuando el cuerpo entra en shock tras un golpe fuerte. No sientes el dolor inmediatamente, lo sientes después. La mente hace lo mismo. En esos primeros días, ella se repite, estoy bien, puedo con esto, ya pasará. Y funciona de momento. Sigue moviéndose por inercia, por costumbre, por el mismo impulso que la hacía levantarse por las mañanas cuando tú estabas. Y aquí viene lo importante. En algún rincón de su cabeza existe la sensación latente de que tú todavía eres accesible, de que si quisiera, podría buscarte. Esa sensación actúa como un amortiguador. Le permite no sentir el peso completo de tu ausencia. Pero ese amortiguador tiene fecha de vencimiento. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti? Significa que el silencio que ves al principio no es paz. Es una capa, la primera de varias. Y lo que hay debajo de esa capa es lo que vamos a desenterrar hoy, paso a paso. Sección 2. La incomodidad que no tiene nombre. Pasaron unos días, tal vez una semana, tal vez 2. Y algo empieza a cambiar. No es un colapso. No es que de repente llore o mande mensajes desesperados. Es mucho más sutil que eso. Es una incomodidad, una sensación de desasosiego que aparece en los momentos más inesperados. Está tomando café por la mañana y hay algo raro en ese silencio. Está en una reunión y, en mitad de la conversación, su mente se va a otro lado. Llega a casa después de un día difícil y hay algo que falta. No sabe nombrarlo todavía. Pero está ahí. ¿Por qué pasa esto? Porque tú no solo eras una persona en su vida, eras una función, y eso no suena romántico, pero es la verdad más importante que puedo decirte hoy. En psicología de las relaciones hay algo que se llama regulación emocional diádica. Básicamente significa que en una relación estable, dos personas aprenden a regularse mutuamente, a calmarse el uno al otro, a ordenar el ruido interno del otro. Tú hacías eso, quizás sin saberlo, quizás sin que nadie te lo reconociera. Eras su regulador emocional silencioso. Y ahora que no estás, su sistema tiene que gestionar solo cosas que antes gestionaba contigo. Y eso cuesta mucho más de lo que esperaba. Lo interesante es que en esta etapa su mente todavía no conecta el punto. Todavía no dice,
Esto lo siento porque él no está. Se distrae. Sale más. Llena el espacio con ruido. Pero el ruido no resuelve nada. Solo pospone el momento en que tiene que mirarse de frente. Y ese momento está llegando. Antes de que lleguemos a él, necesito preguntarte algo. Porque puede que ahora mismo estés tentado de romper el silencio, de enviar un mensaje, de comprobar cómo está. Y entiendo por qué. Llevas días aguantando la duda. Pero hay algo que necesitas entender sobre lo que ocurre si apareces ahora. Y lo vemos justo después. Sección 3. La comparación inevitable. Llegamos a la etapa que lo cambia todo. La etapa en que su mente empieza a hacer algo que no puede controlar. Comparar. No de forma consciente, al principio. Pero los pensamientos empiezan a aparecer solos. Recuerdos. Momentos concretos. Recuerda esa noche en que estaba agotada y tú simplemente estabas ahí. Sin preguntar mucho. Sin solucionar nada en especial. Solo presente. Recuerda esa vez que su cabeza estaba llena de ruido y tú dijiste algo, lo que sea, y el ruido bajó. Recuerda la sensación de que, con independencia de cómo estuviera el mundo afuera, había un lugar que era estable, y ahora lo compara con el ahora. Ahora, cuando su cabeza se llena de ruido, no hay esa voz familiar. Ahora, cuando tiene un problema, tiene que ordenarlo sola. Ahora, cuando llega cansada, el silencio de su casa es un silencio diferente, uno que pesa. Este proceso tiene un nombre: reevaluación retrospectiva del valor. En términos sencillos, empezamos a valorar las cosas cuando las perdemos y vemos cuánto cuesta vivir sin ellas. Es la misma razón por la que no valoramos el agua hasta que hay sequía, o la salud hasta que llega la enfermedad. Y funciona igual con las personas. Y aquí viene el papel fundamental de tu silencio. Porque si tú hubieras aparecido, si hubieras mandado un mensaje, si hubieras llamado, habrías interrumpido ese proceso. Le habrías dado una razón para no pensar en ello. Le habrías dicho, sin palabras, que todavía estás disponible, y su mente habría descansado de la comparación. Tu silencio, en cambio, no le da ningún alivio. La obliga a seguir mirando, a seguir comparando, a seguir enfrentando la diferencia entre el antes y el ahora, sin nadie que lo suavice, sin nadie que la distraiga de la verdad. Pero lo más impactante todavía no ha llegado, porque hay un momento en que la comparación deja de ser solo incómoda y se convierte en algo mucho más profundo. Y ese momento es el que más importa. Sección 4. El quiebre. Cuando la narrativa se rompe. Hay un instante, diferente en cada persona, en que la historia que ella se estaba contando deja de funcionar. La historia era: estoy bien, ya lo superé. Fue lo mejor para los dos. Y esa historia la sostuvo durante días, quizás semanas. Pero las historias que construimos para protegernos tienen un punto de ruptura. Ese punto llega de formas distintas. A veces es un momento cotidiano completamente trivial, un problema pequeño que antes no le costaba nada y ahora la paraliza, una decisión simple que antes tomaba con facilidad y ahora no sabe cómo encarar, una noche en que no puede dormir y no entiende por qué, y entonces llega la comprensión. No como un relámpago dramático, sino como algo que emerge despacio, como cuando ves una imagen que al principio no entiendes y de repente tu cerebro la procesa y ya no puedes no verla. La comprensión es esta: su sistema emocional funcionaba mejor cuando tú estabas, no porque dependiera de ti de forma patológica, sino porque tú aportabas algo real, algo que ella daba por sentado, y que ahora, en su ausencia, se hace visible por contraste. No eras solo una pareja, eras un estabilizador, un punto de referencia emocional, alguien que sostenía más de lo que parecía, y lo hacías en silencio, sin pedirle nada a cambio por ello.
Y aquí llega la parte que más duele, porque ella se da cuenta de algo incómodo. Quizás no te valoró como merecías, no necesariamente porque quisiera hacerte daño, sino porque la costumbre hace eso. Convierte lo extraordinario en ordinario. Hace que lo que siempre estuvo ahí deje de verse, hasta que desaparece, y tu silencio es lo que le impide escapar de esa comprensión. Porque si apareces, si ofreces consuelo, si le das la posibilidad de apoyarse en ti de nuevo, el proceso se interrumpe, se frena, y ella no llega al fondo de la verdad. Tu ausencia no es crueldad, es consecuencia, una consecuencia natural, honesta, que no necesita explicación ni justificación. Sección 5. La necesidad y el miedo que nadie espera. Llegamos a la etapa final del proceso de ella, y esta es la más reveladora, porque en este punto la ausencia ya no es solo dolor. Se ha convertido en algo diferente, una necesidad emocional. No es que ella quiera al hombre que dejó ir, es algo más específico que eso. Quiere recuperar la sensación de estabilidad que tenía cuando estabas. Quiere volver a sentir ese equilibrio interior que daba por sentado. Y el problema es que no sabe cómo generarlo sola, porque no practicó, porque no necesitaba practicarlo, porque tú lo hacías posible. Y junto con esa necesidad llega algo que no esperaba, el miedo. Miedo a haber confundido la calma que tú ofrecías con falta de emoción. Miedo a haber interpretado tu estabilidad como aburrimiento. Miedo a haber buscado intensidad donde había profundidad y a haber elegido ruido donde había paz. Miedo, sobre todo, a haber entendido demasiado tarde lo que tú realmente representabas. Y en este punto puede que empiece a buscar señales tuyas. No de forma directa quizás. Puede que revise tus redes en silencio. Puede que mencione tu nombre de pasada en una conversación. Puede que mande un mensaje neutro, algo sin importancia, solo para comprobar si todavía tiene acceso a ti. Y aquí viene la verdad más importante de esta sección. Ella no lo hace porque te quiera de vuelta necesariamente. Lo hace porque perdió una referencia emocional de la que dependía sin saberlo. Y busca comprobar si esa referencia sigue disponible. Tu trabajo en este momento no es interpretar esas señales como invitaciones. Tu trabajo es seguir siendo lo que decidiste ser cuando te fuiste, alguien que sabe lo que vale y no negocia eso. Sección 6. La comprensión tardía y tu resultado definitivo. Y llegamos al final. No el final de ella, el final de ti. Porque de eso trata este video. No de lo que ella siente. No de si vuelve o no vuelve, sino de lo que tú consigues cuando te retiras con dignidad. Ella llega, tarde o temprano, a una comprensión que cambia su perspectiva para siempre. Tu valor no estaba en los gestos grandes ni en los momentos dramáticos. Estaba en lo que dabas sin pedir nada a cambio. Estaba en la estabilidad que construiste en silencio. Estaba en tu presencia constante, discreta, que sostenía más de lo que parecía. Y entiende que tu silencio no fue indiferencia. Fue la consecuencia más honesta que podías darle. Una consecuencia que no necesitaba explicación, que no pedía justificación, que simplemente era real. Pero aquí está lo más importante. Tú no necesitas que ella llegue a esa comprensión para ganar. Ya ganaste antes. Lo ganaste en el momento en que tomaste la decisión de irte sin perder tu dignidad. En el momento en que no enviaste el mensaje de las 2 de la mañana. En el momento en que no pediste explicaciones que nadie te debía. Ganaste claridad. Ganaste respeto por ti mismo. Ganaste la certeza de que sabes quién eres y lo que vales. Y eso no depende de que ella lo reconozca. No depende de si vuelve. No depende de nada que esté fuera de ti. Si vuelve, no lo hará desde la comodidad de siempre, lo hará desde una comprensión distinta, desde el peso de haber entendido lo que perdió. Y tú tendrás la claridad para decidir desde la calma, no desde la necesidad.
Y si no vuelve, tú ya no estás esperando, porque el hombre que esperaba ya no existe. En su lugar hay alguien que se recuperó a sí mismo, su propio equilibrio, su propia base de estabilidad, que no depende de nadie más para estar en pie. Eso es lo que significa retirarse con dignidad. No es una estrategia, no es un juego. Es una decisión de respeto propio que habla más que cualquier palabra. Y tu ausencia, esa ausencia silenciosa y digna, sigue hablando, aunque tú ya no necesites escucharla.